Bienvenidos a una transmisión más del Batiburrillo, donde hablamos de todo un poco y de todo un mucho. Eh, Desafortunadamente, eh, la vez pasada estábamos grabando algunos Batiburrillos y para cosas del destino no se grabó el sonido. No se grabó el sonido, entonces los grabamos por las puras de una pena porque estamos hablando de temas muy simpáticos, muy interesantes. Pero bueno, pues eso nos da, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Nos da la chance, la oportunidad bueno, hacerlos de nuevo y mejorados, ¿no? Tal vez cosas que nos faltaron en su momento, hacerlos otra vez, ¿no? A falta de que pues no se pudo finalizar correctamente. Doctor, dígame, ¿qué quisiera hablar usted? Bueno, más o menos retomando los audios anteriores que no pudimos grabar, ¿de qué le gustaría hablar en este batiburrillo? Bueno, definitivamente, buenas noches Richie, ¿Cómo está definitivamente Luchito? Buenas retomar el noches. tema de este tema candente, triste pero candente que ha sucedido con Irán y con Israel, ¿no? Ya, perfecto, a ver, tomémoslo. Y bueno, a diferencia de la vez pasada, tenemos algunas actualizaciones, cositas más que hemos visto. Empiece, doctor, ¿qué le gustaría tocar? Bueno, sí, en realidad, como decimos, es un tema triste porque evidentemente nada de guerra es bueno, pero creo que a nosotros, que es lo que nos apasiona, que es la estrategia, la geopolítica y el movimiento en general de cómo se mueven los intereses en los países, creo que nos ha dejado bastantes lecciones Sí, y bastantes afirmaciones. En particular, si usted me lo permite, me a ver. gustaría empezar con el tema bélico, Ya, con de hecho el teatro de operaciones de lo que ha sucedido, específicamente primero entre lo que es Irán-Israel, Israel-Irán, ya. y claro, después ir tocando todo lo que lleva alrededor de, dices, el tema cultural, político, la zona en sí. Claro, digamos, con ciertos matices, no es toda la historia, evidentemente, Claro, porque tendremos que hablar 200 batiburrillos. exactamente. Pero bueno, antes de que empiece, solo para una reseña sencilla, ¿no? Acá siempre traigo algunos ejemplares. Al que esté interesado, ¿no? En tener un concepto mucho más amplio, ¿no? Del origen, digamos, del Estado israelita moderno, les recomiendo esta obra, O Jerusalén, de dos autores, Dominique Lapierre y Larry Collins. Muy recomendada, se puede encontrar en cualquier librería. Bueno, también versiones recientes, pero supongo que también algún ejemplar usado, ¿no? En el centro de Lima o cualquier librería de estos ejemplares usados. Y como para tener una referencia también más didáctica, geopolítica del yihadismo global, ¿no? De un referente aquí en el Batirrío que es el señor Alfredo Jalife Rame, ¿no? Creo que, como ya lo decíamos en otros Batirríos con el doctor Lucho acá, creo que es en lo que respecta a la geopolítica del Medio Oriente, es la autoridad máxima, creo, en el mundo hispano, ¿no? En español, por lo menos, es un maestro. No, Entonces, de hecho que sí. Además, lo que nosotros conversamos acá es obviamente nuestra interpretación de una investigación que tiene la base sobre claro, Alfredo Jalife, también tiene la base sobre, como hablamos en un momento, el coronel Pedro Baños claro. y otros estrategas que estudian bastante el tema, ¿no? Claro, es una excusa para que si les interesa más el tema ya se metan Exacto. en profundidad, ¿no? Pero nosotros le damos, digamos, una imagen, ¿no? Una apuesta así, grosso modo, ¿no? Como se diría, para que, pues, me entiendan un poquito más y si les gusta, se metan de lleno. Doctor, dele usted. De hecho, y también nos basamos en artículos como por ejemplo National Geographic o The Economist, ¿no? Que es importante. Pero bueno, ¿cuál es lo interesante? Primero, para ponernos un poquito dentro de esta historia triste, ponernos un poquito en la primera hipótesis, si es que este conflicto va a armar o no una tercera guerra mundial. Ya, Si es el Armagedón o no es el Armagedón. claro. Esa es la primera pregunta sobre una potencial hipótesis. Ya. Número uno. Número dos, probablemente hay una respuesta. Yo tengo una respuesta, usted puede tener otra respuesta. Pero empecemos primero con lo que ocurrió. Ya, Simplemente para basarnos en la parte bélica. En la primera semana de abril, ya, desde los altos del Golan, Israel, bueno, supuestamente Israel, ya, y el supuestamente es muy importante, ya, supuestamente Israel bombardeó el consulado de Irán en Damasco. ya. Ahora, Siria. exacto, ahora, ¿por qué es supuestamente? Porque se estima que estos países bélicamente han tenido conflictos que se llama guerra, digamos, guerra de las sombras. Mm. A mí me gusta decirle asimétrica, o a mí me gusta decirle o algunos le dicen por proxy, ¿no? Proxy, sí. Por Ya, proxy. nosotros hemos ¿Qué procurado. significa eso? Significa de que no hay una declaratoria de guerra formal entre ellos, no se destruyen a misiles,
o a milicias propiamente, pero hay ciertos operadores que supuestamente en nombre Claro, de ellos hacen los ataques. claro, Supuestamente. claro. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando bombardean o cuando mandan ese ataque al consulado en Damasco, en Ya. Irán, lo que ocurre es que muere uno de los generales más importantes del gobierno iraní. Ya. Entonces Irán se siente ofendida, se siente atacada, de hecho se rompe, cuando se hace eso, se rompe, digamos, uno de los Las tratados o reglas. convenciones de la ONU. Ya. Es como una declaratoria de guerra. Claro. Y lo que hace Irán es inmediatamente arma lo que se llama un ataque calibrado. Ya. ¿Qué significa un ataque calibrado? Es, por si acaso voy a responder, pero con ciertos temas específicos. Inclusive algunos autores lo llaman como que algo hollywoodense. Porque ha sido armado, supuestamente, para o sea, es muy maquinado. Claro. Staged, como Claro, dicen en inglés, es ¿no? muy puesto en En escena, claro. como para creer que es una guerra. Y supuestamente Irán cuando lo termina dice, me siento vengado y que quede ahí. Pero en realidad no es tanto así. Ya. ¿Por qué no es tanto así? Porque lo que ocurre es que históricamente, como decíamos, es la guerra de las sombras. Son supuestamente grupos disidentes, terroristas, milicias de la zona que supuestamente han sido pagadas o que están financiadas por el gobierno iraní o de otro país y que están haciendo ataques o actúan en voluntad propia. Pero esta vez lo que ha hecho Irán es, ha dicho, ok, te voy a bombardear. Y lo que hace es lanza un ataque. Ahora, para ponernos en contexto, la milicia iraní se estima que son 1 millón de soldados activos. Ya. Y se estima que tienen alrededor de 250.000 efectivos paramilitares o de milicias supuestamente que no son las originales. Por ejemplo, se habla de Hezbollah, Claro. etcétera. Hay shias, hay huitas, etcétera. Digamos su backup, ¿no? Supuestamente. Claro. Supuestamente. Y el presupuesto de defensa aproximado de los iraníes es alrededor de 9.000 millones de dólares al año. Mientras que el Estado israelí es alrededor de 24.000 millones de dólares y tienen mucha tecnología. Es más, de acuerdo al presidente Carter, se supone que Israel tiene 300 bombas nucleares. Se supone. ¿Por qué? Porque tiene que firmar los convenios de, digamos, de supervisión de energía nuclear y etcétera. Ya. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que existe un término que se llama deterrence. Ya. Y todos los países que han tenido armada o que tienen, digamos, armas nucleares, utilizan el término nuclear deterrence, Claro. que es la disuasión por terror. Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Yo no te ataco como país porque yo sé que si te ataco tú tienes bombas nucleares y tú me vas a mandar una bomba nuclear y desaparecí. Entonces es una disuasión por terror. Pero Irán también tiene, creo, no es oficial. He ahí ya. lo interesante, porque existe la guerra convencional que es las infanterías, los bombardeos, Claro. los ejércitos formalmente se agarran y se golpean. Claro. Y existe la no convencional. La no convencional es esto que hablamos de la guerra de sombras, Claro. las guerras invisibles, Claro. que son grupos que salen por ahí, Claro. atentados, digamos la simetría. Se supone, y ahí es donde entra la parte geopolítica de intereses de la zona, Claro. se supone que el único país que tiene armas atómicas en esa zona es Israel. Ya. Ahora, claro, que Pakistán los tenga, está un poquito más allá, ¿no? Claro. Que Pakistán los tenga, la India, etcétera. Pero nadie los tiene. Pero Irán se cree de que va a tener bombas nucleares. Se cree porque en realidad están trabajando, pero están trabajando con el tema nuclear que hace unos batiburrillos explicamos cómo funciona, pero no a nivel de defensa. Pero ¿qué ocurre? Este bombardeo y este ataque ha sido tan bien pensado por parte de Irán, Ya. tan bien, que lo que ha ocurrido es que Israel tiene un domo, que lo llaman el Iron Dome, Sí. que es el lomo de Escudo defensa, misiles, claro. que tienen unos misiles que son carísimos. Claro. Creo que cada misil que sale a defender cuesta como, no sé... Ya. Voy a hablar una ignorancia, pero digamos 5 millones de dólares es Vale, el sistema. ya. Es el sistema para que salga un solo Una solo millonada, misil. ya. O sea, es un orden de magnitud, más que ignorancia, es un término mejor aplicado. Mm. Entonces, ¿qué ha pasado? Irán ha mandado drones, Ya. 300 drones, pero puedes mandar drones, supuestamente, puedes mandar drones esos que sirven filman nomás, para, claro, claro, para claro, filmar claro. tu patrimonio. Claro, y sale y eso claro. te desgasta económicamente. Claro. Pero ha mandado una arma que nadie conocía. Ha mandado 9 misiles supersónicos. Ah, Y esos misiles supersónicos van tan rápido que son indetectables en el Iron Dome. Ya. Y los han mandado estratégicamente y calculadamente Ya. para que impacten en lugares cercanos a las bases o centros de producción de armas nucleares de Israel. O sea que los otros, digamos, drones fueron como un decoy. Exacto. Y Bloom, han entrado Y ahí estos metieron los supersónicos. otros 9. Exacto. Pero ese no es el tema. Por eso es que este es un movimiento estratégico bastante interesante. Ya.
Porque cuando le lanzan un misil supersónico que no puede ser detectado e ingresa a territorio israelí y revienta a 30 kilómetros de una de las principales plantas donde tienen las armas nucleares, Yeah. supuestamente, porque naturalmente uno investiga, o sea, uno no está ahí. Claro. El mensaje que le da y le dices, ojo, tú tendrás armas nucleares, pero yo te mando un misil supersónico a tu centro de armas nucleares y las destrozo y te dejo sin ninguna acción. Entonces ya no es nuclear deterrence, es mutual deterrence. Ah, ya. Entonces es la primera vez que bélicamente en la zona Yeah. alguien le dice a Israel, por si acaso yo estoy preparado para hacerte mucho daño. Ya. Ahora, vamos a la parte geográfica, no Ya. solamente la parte del teatro de operaciones bélicos, sino Ya. vamos a la parte geográfica. Ya. Vamos a imaginar esa zona en el Medio Oriente, tenemos para este lado, digamos, tenemos Israel, Egipto, tenemos una serie de países, Claro. tenemos, digamos, Siria, Libia, y vamos volteando lo que es el Golfo Pérsico. Ya. Tienes acá a Turquía. Ya. Entonces, pero para poder atacar Irán a Israel, tiene que recorrer 1500 kilómetros de distancia. Claro, o sea, es tiene como, que que, es, saltarse como varios que, es países. como que Venezuela nos ataque a nosotros Perú. Claro, qué buena analogía, algo o sea, así, ya, claro. O sea, claro. no es tan sencillo. No, claro, no son países fronterizos, pues No. tienen que... No, entonces, y de alguna manera también violar el espacio aéreo de esos países, ¿no? Que en teoría Exacto. son aliados, pero es un tema, digamos, ¿no? exacto. Entonces el mensaje oculto de este ataque calibrado es, número uno, por si acaso, tú tendrás el nuclear deterrence, tendrás las armas nucleares, pero yo tengo este tipo de armamento que bajo un ejército convencional te puede destruir. Entonces desactivo todas tus defensas nucleares y no solo eso, puedo provocar una explosión en tu territorio. Entonces choca conmigo y ya sabes lo que te va a pasar, Claro. número uno. Entonces eso hace de que en la zona, el más, ya no necesariamente es Israel, Claro. sino ya ellos ya están en una posición mejor para negociar. Claro, una La especie de pregunta, equilibrio. exacto, la pregunta es un equilibrio estratégico. Claro. La pregunta es negociar qué. Eso es otro tema. Pero digamos, ese es el primer punto. El segundo punto es que supuestamente esta tecnología que utiliza para los misiles supersónicos son misiles supuestamente de tecnología rusa. Entonces, ¿qué ocurre? Irán o Israel Ya. tiene entre sus asociados a la OTAN y también tiene muy buenas relaciones con los rusos y los chinos. Ya, E Irán tiene muy buenas relaciones con los rusos y con los chinos. claro. Pero entonces ya estás probando en el teatro de operaciones de guerra y estás probando misiles supersónicos que no necesariamente han sido utilizados en Ucrania. Se cree que sí, pero no necesariamente. Entonces lo que tú haces es revalorizas la milicia rusa. Y lo que era una guerra supuestamente, desde nuestra opinión, perdida para los rusos Claro. contra los ucranianos, ya no. Ya no es tanto. Ya pasa a una guerra que va a ser ganada por Rusia. Y que es una gran derrota a nivel geopolítico estratégico para la OTAN. Supuestamente, porque todavía falta mucho por ver. Sí, El pues. Congreso americano. Entonces, ¿qué ocurre? Ya lo que era un ataque calibrado Claro. pone en una posición como primer resultado estratégica para la negociación a los iraníes. Pero número dos, tiene un efecto en el mapa mundial. Porque está diciendo tácitamente, cuñado, por si acaso estos tíos no necesitan irse a las armas nucleares. Tienen misiles supersónicos que pueden atacar y ya se han probado que funcionan. Claro. Supuestamente, nuevamente, porque esto es viendo desde acá, ¿no? Lo otro es que este ataque valida el nuevo eje mundial, que hablamos del quebrantamiento de la biosfera, Sí, claro. que es ya no solo es Estados Unidos, sino tienes este bloque, China, Rusia. Claro, ya, todo contra todo. Exacto. Y eso genera una serie de consecuencias ya geopolíticas, porque en la zona, como hablábamos en algunos momentos, esto no solo eso es lo que estamos hablando, digamos, a nivel bélico, Claro. lo que ha pasado. Pero hay otras implicaciones. Hay otras implicancias, porque en la zona, normalmente, culturalmente, y vamos a ese tema, culturalmente hay, digamos, Israel que entendería que mayoritariamente tienen el judaísmo. Claro. Ahora, también hay cristianos, obviamente. Hay drusos, sí. Exacto. Sí, hay otras sectas. No Exacto. la principal, claro, es la israelita, pero hay Exacto, pero también es el mundo árabe-palestino. Sí, Y musulmán también, en general. exacto, porque también es el Sunitas, Islam. chiitas, o sea, Es el tienen- Islam. También hay fricciones entre ambas. E Irán es persa, son persas, Claro. que también tienen el Islam. Entonces, Claro. culturalmente hay todo un rollo ahí Ujú, que lo que hace es, ya se va del ámbito militar, del Claro. teatro de operaciones que hemos hablado, claro, y para ya hablar un tema otros de... ámbitos ya. Claro, son teocracias, en Claro. verdad. Son países Claro. gobernados por teocracias. Particularmente Irán.
Exacto. Sí, pues, Entonces, ayatolas y toda esa cuestión. claro, eso comienza a mover el eje, eso comienza a mover el eje. Ujú. Y por otro lado tienes naturalmente el tema económico, porque Irán todavía, como lo mencionaban algunos expertos, dentro de ellos Jalife, Ya. en realidad la bomba